Entonces, que hay mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Yo en qué posición estoy? ¿En qué rango me consideran a mí? De 96 personas que iban, únicamente se salvaron 16. Y entre estas 16 no estaba mi madre y mi hermana. Lo resuelvo con un aparatito que tengo, que es un concentrador de oxígeno, para poder sobrevivir en la Ciudad de México. Puedo estar 3, 4 horas sin él, pero tengo que estar 17 horas mínimo conectado con el aire, con este oxígeno. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Mara. Seguimos trabajando y seguimos llevándoles hasta donde están ustedes, entrevistas y pláticas y charlas con personas, con celebridades, que ustedes están muy familiarizados con ellos y que además ven sus programas y que además tienen unas carreras maravillosas, y hoy no va a ser la excepción. Hoy, además de tener a pues, ¿qué les digo? A una celebridad con la que estoy muy agradecida, porque las exclusivas siempre me las da a mí. Siempre hemos tenido una relación muy cordial, siempre hemos estado muy cerca, siempre, aunque no nos hablamos seguido, pero sabemos que contamos el uno con el otro, y es una fascinación poder tener aquí a un gran actor, productor, además de su simpatía natural, programas de comedia, muchas cosas que ha hecho en la televisión mexicana, cine, teatro, y hoy está aquí con nosotros el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Bienvenido, Jorge. Presentación. Es que me da mucho gusto tenerte aquí, Jorge. A mí más, y que me recibas en tu casa, más todavía. Pues tú me has recibido en la tuya. Claro, pero fíjate qué honor, ¿no? Venir a tu programa, además con tu público, que es muy vasto y muy agradecido. A ver, cuéntame esta tercera temporada de Una Familia de 10. Qué que barbaridad, con es un trancazo. Tremendo rating. Impresionante. Es muy curioso. Hace 12 años hicimos la famosa primera temporada. Entramos en una barra de comedia en donde había 4 programas que ya tenían segunda y tercera temporada, y nosotros entramos de nuevos. Obviamente la primera semana no nos fue bien, pero en 5 semanas ya estábamos igualados con todos, y en 10 semanas éramos ya primer lugar. Y entonces terminamos los 24 programas que hicimos en el primer lugar absoluto de la barra de comedia, y gustó muchísimo, y nunca entendí por qué se acabó la barra de comedia en Televisa. Nadie lo entendió, de hecho. Pero entonces me empezaron a hablar, curiosamente, al año siguiente o 2 años, oye, queremos que vuelva el programa. Y entonces, sí, cómo no, entonces llamé a todos mis compañeros, oigan, vamos a volver. Ay, qué padre, porque nos fue muy bien en la primera temporada. Un gran rating, primer lugar de rating. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Y no entró. A los 3 años vuelven a hablar. Oye, ahora sí va a entrar, ya, y te voy a llamar otra vez a todos los muchachos, al viejito, al tío, a la tía, a todos. Y todos puestísimos, y nada. A los 5 años vuelven a hablarme porque iban cambiando de directivos y de jefes. Ya analizamos y queremos el programa. Y a los 5 años resulta que no, 6 años, 7, no entraban. Entonces me dio tanta pena que no entrara con mis compañeros, que les dije, ¿por qué no hacemos una obra de teatro de este programa de televisión que está basado en una obra de teatro de Alfonso Paso, que se llamaba El casado casa quiere, y aquí en la televisión le pusimos La familia de 10. Lo hicimos, y con nuestra sorpresa llevamos 500 funciones agotadas en toda la República. Los del medio. No, con la familia de 10. Entonces la familia de 10 seguía gustando, y la gente de Televisa, no entiendo por qué no nos llamaba, y no había barra, no nos llamaban ni para el domingo, ni para el sábado, ni para el Canal 5, ni el 4, ni nada. Nunca entendimos qué pasó. Y de repente, ya un poco desesperados, nos llamaron este año 18, el 18 me llamaron otra vez, porque yo, de repente ya no hubo exclusividad, y yo me indigné mucho. Y dije, esto no es correcto. O sea, una persona que lleva medio siglo trabajando para esta empresa, no es correcto que ni siquiera se hayan comunicado con nosotros. Entonces puse una protesta, de alguna manera oficial, o sea, una demanda contra la empresa, para que me pelaran, para que despertaran. Entonces, claro, despertaron cuando vieron que les llegó una demanda. Y entonces ya pude platicar con ellos. Me dijeron, no, sí te queremos al aire, Emilio y toda la gente del Televisa. Entonces pactamos volver a hacerla, y traíamos el ritmo de televisión. Todo esto lo estoy diciendo como antecedente. Sí, claro. Este ritmo de televisión que traemos es el de teatro. Yo lo que hago es televisión teatral o teatro televisado. Cuando entramos con la tercera temporada, con la segunda temporada, traíamos un ritmazo de teatro.
Y como el ritmo de la noche. Exactamente. Cuando tú ves un programa de comedia nuestro con un programa de comedia de otros compañeros productores, la gran diferencia es el ritmo. Traemos un ritmo de teatro, un tono de teatro, de festividad. Como Cándido Pérez. Como Cándido Pérez, alegre, fuerte, vivo. Y además los escritores que tenemos son muy buenos. Uno de ellos es mi hijo Oscar. Y entonces es un trancazo esta tercera temporada. Mejor que la segunda. O sea, y estábamos en el top 5, ahora estamos en el top 3 del rating nacional de televisión. Y estamos muy contentos porque justamente hoy me están hablando porque quieren que hagamos la cuarta y la quinta temporada. Ay, qué y estamos maravilla, hablando a ver si Jorge. podemos hacerlo. Entonces me gusta mucho eso. Y mientras hacía yo eso, la televisión yo la alterno con el teatro. Y con el teatro me encontré una obra que yo había visto hace 50 años que se llama La Corbata. Y de esta obra que se llama La Corbata hice una adaptación y le puse los de en medio. Porque La Corbata trata de que hace 50 años, si no traías corbata, no te dejaban entrar. Ni a los antros, ni al trabajo, ni a muchos lugares. Había lugares que el negocio era vender corbatas en la puerta. Porque para entrar a un restaurante, entonces, a un antro, a una fiesta, necesitaba llevar corbata. Y entonces Alfonso Paso hizo una parodia de cómo era el ser clase media. Los ricos podían no usar corbata si querían. Los pobres, pues, Ni no corbata usan corbata. tenían. Sí, ni corbata tienen, pero los de clase media tenían que tener corbata a fuerza. Entonces, ¿la historia qué es? Pues la historia de un rico corrupto que quiere comprar unos terrenos al gobierno para construir departamentos de lujo y esas cosas, y le cuenta al gobierno y al pueblo que van a hacer canchas deportivas, que van a hacer hospitales para la gente pobre, y la bronca está que el terreno que quiere está invadido por un grupo de paracaidistas, que son los pobres. Y entonces al que le encargan que arregle todo es al de clase media. Todos lo traen como ping-pong, los ricos y los pobres. Entonces te mueres de la risa. Es una comedia divertidísima. Pero hay un segundo caso dentro de la misma obra, porque aparece la familia rica, la familia de clase media, la familia de clase humilde, que tienen hijas en las tres familias menores de edad. Y resulta que las tres hijas de 17 años, 16, salen embarazadas. Entonces hay un gran trauma en la familia de la clase media, porque tenemos todos los atavismos naturales de nuestra educación, la mayoría somos cristianos, católicos, necesitamos llegar a que nuestras hijas lleguen al altar vírgenes, que se casen de blanco, es un desprestigio moral, mi nombre está enlodado, y los ricos es, ¿quién fue? ¿Quién fue quién? El que se acostó contigo, tiene dinero, es de buena familia, tiene posición política, y mientras eso sea, no hay tanta bronca. Y el pobre trabaja este desgraciado, ¿cuánto gana? Ah, pues que se venga aquí a la casa a aportar. Exacto. Y los que sufren Lo son los de resuelven clase más media, fácil. lo resuelven más fácil. La gente se muere de risa porque además la dejé ubicada en 1968 y eso que es lo que hace que podamos futurear. Entonces, a futuro decimos cosas en el 68 y te mueres de la risa porque parodiamos Como lo que está adivinar pasando el ahorita. futuro. Estamos adivinando en el 68 lo que está pasando ahorita, que hay fifís, que hay chairos, o sea, que hay un gobierno que mantiene y le da dinero a los que no estudian, a los que no trabajan, y la gente se muere de risa. Son 15 actores en escena. Es una superproducción, por decirlo así. Esto es como un musical sin música y la gente lo disfruta mucho. Y bueno, aquí el único conflicto, se puede decir, es que yo tengo una condición física un tanto extraña. Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero. Tengo EPOC, me dio 2 veces cáncer de pulmón. Me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron. Entonces a mí no me conviene estar en la altitud de la Ciudad de México. 2.250 metros sobre el nivel del mar es muy, muy duro para mí porque hay menos oxígeno. ¿Y aquí. cómo lo resuelves? Lo resuelvo con un aparatito que tengo, que es un concentrador de oxígeno para poder sobrevivir en la Ciudad de México. Puedo estar 3, 4 horas sin él, pero tengo que estar 17 horas mínimo conectado con el aire, con este oxígeno, que es un concentrador que, si me permites enseñarlo, es fantástico. Esto es un milagro de la ciencia. Porque muchas personas, yo tengo una amiga también que Mira, tiene... la gente generalmente usa tanquecitos y traen el tanquecito cargando. Bueno, resulta que esto
aparece, me lo encuentro, y esto es un concentrador de oxígeno. Este aparato toma el oxígeno que hay en nuestro alrededor Y se carga. y guarda el oxígeno. Y cada vez yo me lo pongo, o sea, con estas puntas aquí en la nariz, y cada vez que yo respiro, esto me avienta oxígeno. Entonces me ayuda a suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de México. Lo voy a poner tanto en operación para que entonces veas cómo cuando yo respiro, esto me avienta oxígeno. Ah, claro. ¿Y Está sabes que hay tomando muchos oxígeno y me lo está cantantes? aventando. Esto es como un pulmón artificial. Fíjate nada más. Es una bendición que me permite estar en la Ciudad de México, pero mis médicos de todas maneras me recomiendan no estar en la Ciudad de México demasiado tiempo. ¿Y qué Entonces, haces con pues la mitad del teatro? año me la voy a pasar en la Ciudad de México y la otra mitad me la voy a pasar en la costa, en una playa, viviendo y haciendo giras por la República Mexicana, en Ah, eso donde te ayuda en bastante. ciudades que no tengan tanta altitud. Porque, por ejemplo, si voy a Toluca me cuesta un trabajo, es muy alto. Zacatecas es altísimo. Pero si voy a Monterrey, que está a 700 metros, si voy a Tijuana, Mexicali, que está debajo del nivel del mar, olvídense. tienes problema. No hay problema. En Acapulco, en Cancún, en Matamoros, en Reynosa, en Ciudad Juárez, es desierto. O sea, no tengo mucho problema. Puedo trabajar. Me cuesta un poquito de trabajo ir a Puebla, porque Puebla está casi a la misma altura de la Ciudad de México, pero me lo puedo quitar un momento. Pero yo termino mi temporada, voy a hacer 8 semanas que anuncié, llevamos 5, faltan 3. Cierro mi temporada aquí en México, me voy a descansar a la playa y entro a trabajar al Teatro Royal Pedregal, que es el teatro que yo abrí en el Pedregal de San Ángel. Va a entrar una pastorela que se llama pues ya. Sé lo que hicieron la pastorela pasada, porque hicieron puras babosadas Adriana Moles y Óscar Ortiz de Pinedo, mi hijo. Es una pastorela divertidísima, del día 16 al día 23. Y el día 15, el domingo 15, empieza ahí en el Teatro Royal Pedregal, Santa Claus, con Rubén Cerda. Ay, es una Que es un show belleza. bellísimo y que tiene una ventaja. Hay otros shows de Santa Claus. Shows multitudinarios con grandes pantallas y mucha gente y todo, pero son tan lejanos los lugares que los niños ven a Santa Claus de este tamaño. Sí. En el teatro nuestro, que es un teatro de 400 butacas, todos los niños pueden ver a Santa Claus de cerquita. Y además, acabando el show, pueden platicar con Santa Claus, pueden tomarse fotos con Santa Claus, pueden entregarle su carta a Santa Claus, que tengan la seguridad que Santa Claus va a llevarle los juguetes que están pidiendo. Y bueno, es un show también de bailarines, de chistes, de risa. Y Rubén Cerda es un gran Santa Claus. Yo creo que Es un tremendo hubo actor, un gran Santa Claus en México, que era José Elías Moreno. Cuando tú ves las películas de Santa Claus, Dimitrio. o sea, y sí que Dimitrio es un gran actor, pero hizo 2, 3 películas de Santa Claus. Precioso. Y era un gran Santa Claus, que era grandote, simpático, divertido. Claro. Y después de él pasaron yo creo que muchos años para que saliera otro Santa Claus tan divertido como Rubén. Porque Rubén lo que tiene es que es comediante. Al ser comediante, pues es divertido y simpático. Es ágil de mente. Entonces, te voy a contar una anécdota fantástica. A mi hijo Santiago, ahora tiene 17 años. Cuando tenía 4 años de edad, estaba en el Gymboree, en el kinder, y en el maternal, ni kinder. Y me piden ahí en el colegio, oiga, ¿no conoce usted a alguien que nos quiera ayudar? Porque vamos a hacer el festival de fin de año, de Navidad. Y alguien que haga Santa Claus. Dije, sí, cómo no, pues Rubén Cerda es mi amigo, es mi compañero de trabajo, y él hace a Santa Claus. Y le podría usted decir con mucho gusto. Le hablé a Rubén, le dije, oye, ¿podrías ir a la escuela de mi hijo y entrar en un numerito que van a hacer los niños todos vestidos de duendes? Y que entre Santa Claus, pues les va a dar mucho gusto. Sí, yo voy con mucho gusto. Entonces estaban todos los niños sentaditos en el piso en el teatro. Era un teatro de la escuela japonesa, o sea que tiene un teatrito muy bonito. Y todos los niños sentaditos en el piso. Y de repente llega Rubén. Y llega Rubén, Santa Claus. Y llega y ve a todos los niños y ve a Santiago y le dice, hola Santiago. Y todos los niños voltean y dicen, ¿te conoce? Dijo, y dice el niño, sí, es mi tío. Hola tío, ¿cómo estás? Bueno, los niños estaban admirados de que Santiago era sobrino de Santa Claus. Ay, mi Entonces, vida. es una anécdota que a mí me fascina contar. Dices que y la mente de un niño de 4 o 5 años
vieron a Santa Claus y era el tío de uno de sus compañeritos. Sí. Entonces, y de verdad es muy buen Santa Claus. Ahora, cuéntame algo, Jorge, y hablando de ti, bueno, y de todo lo que has hecho en tu vida, pero yo tengo curiosidad por saber qué nacionalidad tienes y dónde en realidad naciste. Porque hay quien dice que eres colombiano, que no, que naciste en México, que no, a ver. Pues mira, yo soy hijo de cubano y de mexicana. Mi padre obviamente era cubano, pero se convirtió en mexicano. Don Jorge Óscar Ortiz de Pinedo. Luego, cuando ellos se conocieron, mi madre era muy joven, mi padre también era un hombre joven, pero mayor que ella, o sea, 16 o 17 años mayor. Ay, ¿tanto? Sí, se casó con ella y se fueron de gira por toda América Latina. Las giras de aquel entonces no eran como ahora. Las giras de ahora son una vacilada. Oye, vamos a Monterrey 2 días y nos regresamos. No, las giras eran de años, por toda América. Iban de ciudad en ciudad haciendo 6, 7 obras de teatro. Por eso está la famosa concha. La concha es el apuntador que ayudaba a los actores a recordar sus diálogos cuando hacían 7 obras. Te sabes la obra, pero ese pie que te dan te ayudaba, por eso estaban los apuntadores de concha. Entonces mi madre se va trabajando en la compañía, está con mi papá, haciendo papeles pequeñitos, pero estaba prohibido que fueran mujeres embarazadas. Sí. ¿Por qué? Pues, ¿qué haces con una mujer embarazada cuando las giras eran en camión, en burro, en tren, en barco, en lancha, como fuera para llegar al otro pueblo? Y una mujer embarazada es imposible. Entonces mi madre sabía que estaba embarazada de tu amigo Jorge, pero no dijo ni más porque no iba a dejar a su marido que se fuera de gira un año y que ella se quedara a tener un niño en Cuba solita. Entonces le pegó a mi papá, no dijo nada, anduvo de gira con mi padre y entonces obviamente se fajaba como loca para que no se le notara, hasta que ya a los 8 meses ya le dijeron, ya, quítate esa venda de ahí, ese pobre niño va a salir más chueco que un abogado, mira nomás, ¿no? Lo que traía. Pues salí bien chueco, tengo un chorro de cosas. ¿Qué estatura tienes? 1,83, sí. Y salí en dónde? En Colombia. Cuando andaban de gira por Colombia, llegaron a trabajar en Bogotá. Llegaron a trabajar a Bogotá y entonces vino el famoso Bogotazo en 1948. El famoso Bogotazo, para la gente que no sabe, fue una guerra intestina entre hermanos, o sea, hubo un problema muy grave de elecciones y un partido se enojó contra otro partido y entonces hubo una guerra intestina muy fuerte y se incendió medio Bogotá y hubo asesinatos y balazos y no sé por qué me recuerda aquí este país hoy en día, pero el teatro donde estaban, fíjate que se incendió, entonces toda la compañía que iba pues perdió todo lo que tenían, las escenografías, los baúles de los actores, porque en ese entonces cada actor para poder representar 7 obras de teatro llevaban vestuario, maquillaje, peluquería. Eran unos mueblesotes, unos baúles. Como los que tiene Louboutin, ¿te acuerdas? Exactamente, de ese tamaño, porque eran closets. Como closets. Y además de closet lo abrías y tenía espejo y ahí se maquillaban, eran sus camerinos. Pues perdieron todo. Ay. Y entonces quedaron con una mano adelante, otra detrás. Y Jorge, tu amigo Jorge, recién nacido, no había embajada cubana, no había embajada mexicana, no había autoridades en Bogotá. No había, estaba cerrado todo. Entonces me sacaron por los Andes, salieron ellos dos por los Andes montados en llama, o sea, cruzaron hacia Venezuela y en Venezuela estuvieron trabajando un tiempo como podían para sacar dinero, para recuperar un poco. ¿Y ahí creciste un poquito? No, nada, porque antes de que yo cumpliera un año ya se habían embarcado en un barco en La Guaira y de ahí vinieron a México en un barco mercante que tenía 5 camarotes. Y en esos camarotes, en uno de esos, mi papá pudo comprar, no podía comprar un barco de puros pasajeros que eran muy caros. Pero ese barco se tardó 3 meses en llegar a México, porque venía tocando puerto por puerto, por puerto, por puerto. O sea, que anduviste de gira desde chiquillo. Desde niño anduve, era marinero yo. Entonces sí, incluso entonces en Panamá, en una de esas que bajaron en Panamá, me tomaron una foto recién nacido, bueno, chiquito, al año, medio, o 9 meses, 10. Y cuando llegamos a México, me contaba mi mamá que la bronca dijo, ahora cómo metemos a este niño a México. Entonces mi papá agarró y con saliva pegó la foto en su pasaporte.
Y él presentó su pasaporte y dijo, aquí está mi foto, aquí está el de mi hijo, aquí está el pasaporte de mi hijo y aquí está el de mi mujer. Y entraron a México. Ya llegando a México, ya me registraron aquí en México, ya pude registrarme en un registro civil. Mi mamá ya venía embarazada de mi hermano. Entonces yo a mi hermano le llevó 11 meses, pero te digo que yo estaba muy chiquito. Y entonces yo nací en Bogotá accidentalmente, porque andaban de gira mis padres, como muchos actores, ¿eh? Muchísimos actores han nacido porque sus padres andaban viajando en muchísimos países de América y de Europa, los europeos. Pero tienes la nacionalidad de donde vives. Y Claro. obviamente llegamos a vivir a La Lagunilla, a la casa de mis abuelos. ¿A la Merced? No, a La Lagunilla, en la ¿O fue mera donde Lagunilla. te corrieron y te mandaron a la Merced? No, me corrieron de otros ¿Te corrió lados. tu papá? No, me corrieron, pero la Lagunilla era fantástica. Yo los recuerdos que tengo de la Lagunilla quiere decir que en la calle de Honduras 17, si alguien tiene curiosidad de ver, hay un portón gigantesco que tiene una vecindad adentro que tiene 30 viviendas, ahí vivían mis abuelos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Estoy hablando de 1949, 1950. La mayoría de los actores, de los pintores, de los escritores, de los escultores, de los literatos vivían ¿dónde? En el centro. Ahí estaba todo. Bueno, Ahí. y cuando la Guerra Civil Española también se Y vinieron llegaron, todos para acá. llegaron aquí todos Y se los vino toda la españoles. élite ¿Y cultural. dónde vivían? Pues vivían ahí en el centro. Era fantástico el centro de la Ciudad de México. Fantástico. Estaba mi casa, que sigue siendo mi casa. Bueno, fue, Jacobo Zabludovsky ahí ahí vivió. vivía, sí, pues don Jacobo me quería mucho porque decía, somos de la Lagunilla", decía. Entonces, tú caminabas 3 pasos y estabas en un lugar que se llamaba El Jarocho, que era un restaurante de mariscos, que llegaban todas las madrugadas los camiones desde Veracruz con todo el marisco, qué con los rico. pescados. O sea, ver eso era fantástico. Y justo del otro lado de la entrada de la vecindad estaba un lugar que sigue existiendo, que se llama Guadalajara de Noche. El Guadalajara de Noche es un cabaret para que los turistas vayan a oír canciones mexicanas y a ver bailables mexicanos. Un lugar padrísimo, pequeño, pero muy divertido, que todos los días llegaban turistas de todo el mundo a ver. Me acuerdo mucho porque hay todavía un retrato ahí de una muchacha que mi mamá, era una hijada de mi mamá, que era una muchacha muy bonita, muy humilde, que nos la pidieron prestada para poderla copiar Dibujar. en una foto, y está en un retrato de la Venadita, le decíamos. ¿Por qué Sí. la Venadita? ¿Por qué no veía nadita? Pues estaba medio, no, o sea, era miope, pero bellísima la muchacha. No, y ahí está miope también retratada. puede ser miope. Sí, sí, también. Bueno, bellísima la chava. Y caminabas 8 pasos, ya había un hotel, y 20 pasos había la farmacia, y luego seguías caminando y estaba el Tenampa, y estaba Garibaldi, y estaba el México Típico, y estaban los mariachis, y el mercado de la birria, y el Teatro Folis, y la feria, había una feria ahí establecida fija, y caminabas tantito para el otro lado, y estaba el mercado de la Lagunilla, con esa bóveda gigantesca preciosa, que era como el Chopo, era preciosa, o sea, increíble ahí, y caminabas tantito más, y estaba toda la ropa, donde se hacía ropa de mariachis, y estaba el mercado de la ropa, y el mercado de la comida, y caminabas para el otro lado 3 cuadras y estaba la Arena Coliseo, y estaba el Teatro Folis, el Teatro Lírico, el Iris, o sea, era la Cámara de Diputados, obviamente. El centro de la ciudad era fantástico. Además, yo les digo a mis hijos, era como un gran mall. ¿Qué se les antoja? Lo que se te antoje. Comida, la que quisieras. Ropa, la que quisieras. Había desde ropa muy fina hasta ropa muy barata. Bueno, la famosa esquina de los petaqueros estaba a 8 cuadras de mi casa, donde había uno que decía, petacas fulanas. El otro decía, para petacas las mías. Y el otro decía, las mejores petacas de esta esquina. Y el otro decía, las mejores petacas del mundo. Eran, o sea, 4 tiendas en las contras pura de esquina petaca. de puras petacas. Divertidísimo. o sea, maletas. Sí, maletas, no, era pensar otra cosa. Pero lo que más recuerdo de todo esto, hablando de que estaba lleno de deportistas, literatos, actores, había varios restaurantes y cafés, más bien cafés. El Café Tupinamba, el Café Campo Amor, el Do Brasil, el Café de Tacuba, obviamente, La Habana, donde se reunían
periodistas, comentaristas, deportistas, actores, poetas, literatos, escritores. Y yo de niño yo veía eso y decía, qué mundo más fascinante. Y luego yo iba de niño a los ensayos del teatro lírico, del teatro lírico, porque mi madre era bailarina del ballet de Chelo Larrey, era muy guapa y era muy buena bailarina. Y luego era tan divertida mi mamá que entonces le empezaron a pedir los cómicos para que los ayudara en los sketches. Todos los sketches, los cómicos siempre hemos trabajado con mujeres bonitas y guapas y divertidas, ¿sí? Porque si no, no puedes hacer comedia. No macha el asunto. No haces comedia si no son divertidas. Entonces mi mamá empezó a ayudar a Tintán, a Clavillazo, a Resorte, y empezó a trabajar haciendo ya sketch, ya no bailando. Y mientras mi padre trabajaba haciendo teatro. Desde en el Teatro Tívoli, que hacía sketch para adultos, hasta en Bellas Artes con Salvador Novo, haciendo obras de teatro. Y luego la lucha de mi padre, me acuerdo, por entrar al cine nacional. Y después de una gran lucha para que la gente lo conociera y le dieran trabajo, hizo más de 100 películas. Mi padre hizo una carrera espléndida en el cine. Muy simpático Pero también. donde más destacó mi papá, obviamente, fue en el teatro. El teatro era un pez en el agua, o sea, hacía lo que quería con el público lo adoraba, y la verdad me siento yo muy feliz y muy orgulloso de ser hijo de quien soy. Cuando yo empecé a trabajar, Mara, muy jovencito, yo empecé desde los... Porque te corrió tu papá, dilo. Bueno, no, primero Don Oscar antes, lo corrió. a ver, yo tenía 8 años de edad y me metieron a trabajar. A todos los niños chiquitos los meten a trabajar. Es un juego. ¿De qué trabajabas? En cine, hacía películas yo. O sea, pues, todas las películas necesitan niños. Entonces, ahí está el hijo de Pinedo, métanlo ahí. Bueno, ¿no? pero ¿y a qué edad te corrió tu papá? ¿Y qué hiciste? A los 14, pues que me fui de parranda. A los 14 años de edad cometí una estupidez gigantesca, que fue la de decirle a mis cuates más grandes que yo, voy a cumplir años. O sea, ¿cuándo? La semana que viene. Pues hay que sale una fiesta, Jorge. ¿Cuánto cumple? 14. Pero yo era alto. O sea, yo no me veía de 14, vamos, ese es uno de los problemillas alto, que hay. Rubio, guapo, ojos Sí, azules, así, tipo como Raúl. Como Raúl. Ajá. Entonces, no me veía de 14. Y entonces yo tenía cuates que eran un poquito más grandes que yo. De 16, de 17, 18 años. Y entonces, pues para festejarme, me llevaron de parranda. Auténticamente de parranda. De fiesta en fiesta, de cantina en cantina, o sea, de petaca en petaca. Haciendo trampa, ya sabes, con una cartilla falsa, con una Ya licencia existía. falsa. Bueno, eso antes, ahora ya no hay eso, ¿eh? No, ya no. No, o sea, es la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Exactamente, sí. Ahí voy a ir al ratito. Ahorita voy a ir a Santo Domingo porque hoy se presenta la telenovela nueva que hace el Güero Castro, de médicos. Y yo hice ahí algunos capítulos. Ah, qué buena onda. Entonces voy a estar ahí con él. Santo Domingo, ahorita que lo platicamos. Entonces, esa parranda fue tan fuerte que no llegué en toda la noche a mi casa. Ay, Jorge. Entonces llegué como a las 8 de la mañana o 9. Sí, como unos amigos que yo conozco. Entonces... Mira, no quiero decir quién. Sí, ya los estoy viendo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niño de 14 años no llega a su casa? No había Locatel. En nuestros tiempos, Jorge. En esos tiempos no había nada de eso. Mis padres, yo no les avisé. No había celulares, no había esta facilidad que hay para hablar. Primogénito. Y yo andaba de parranda, o sea, se me olvidó avisar. Esa es la verdad. Y además me emborraché, o sea, ya para acabarla de fregar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué a mi casa, mis padres, mis abuelos, que ya vivíamos en Campeche, Churubusco, ya nos habíamos cambiado la Cunillilla a Churubusco. ¿Por qué? Porque los actores trataban de vivir cerca de los estudios. Claro. Unos vivían cerca de San Ángel, en San Angelín, porque es donde estaban los estudios, y otros vivían cerca de Churubusco, donde estaban los estudios Churubusco Azteca. Entonces mi padre se fue a Campeche, Churubusco, ya vivíamos ahí, pero ya habían ido a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a la delegación, bueno, creo que hasta la morgue fueron. Entonces, cuando yo llegué, me dio una pena, una vergüenza, o sea, ver la cara de mis padres, de mi madre, la angustia de mis abuelos, que lloré como loco por lo que yo había hecho, y lo que más me dolió es que mi padre no me habló en 5 días. No me dirigió la palabra, sí, nada más no me dirigió la palabra. Eso me dolió tanto y me hizo comprender que yo no tenía derecho, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, pero no de lastimar a nadie con lo que yo quiera hacer. Y entonces, a los 6, 7 días, él dijo en la mesa, en esta casa hay reglas,
O sea, aquí tiene que llegarse a X hora, tiene que avisarse si no se va a llegar. Somos actores, trabajamos en cabaret, trabajamos fuera de México, hacemos giras, pero siempre sabemos dónde estamos todos. Aquel que no quiera acatar las reglas, ahí está la puerta. Y yo, tontamente, lloré como loco mediodía y dije, me tengo que ir de esta casa. Y ahí muy idiote que me voy de mi casa. Y entonces, claro, que no tan idiota, porque me fui a casa de un amigo mío, Joaquín Ramírez, que lo acabo de ver ahorita en Mexicali, desde allá, y viví aquí en México, en una casa padrísima en Coyoacán, con alberca y con criados y todo eso. Yo llegué y me fui, oye, perdón, si me salí de Junior. Y viví ahí 2 meses hasta que llegó su familia de Baja California. Claro. Y dije, la madre, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me fui? A un cuarto de azotea. A un cuarto de azotea. ¿A la Merced? A un cuartito de azotea de la Merced, a vivir ahí. Y ahí estuve viviendo. ¿Y qué pasó también? Mi padre era un hombre muy carismático, que tenía muchos amigos, le decían el galán, la gente lo quería mucho. Yo no recuerdo, fíjate, haber escuchado a alguien que hablara mal de él, ni de mi mamá. Eran 2 gentes muy honorables, buenas, encantadoras. Esas familias que uno dice, bendito sea Dios que caí aquí, en esta familia. Y sus amigos, cuando se dieron cuenta que el hijo tonto se había salido de la casa, empezaron a protegerme. Sin decirme nada, me empezaron a llamar y me daban un llamadito en Teatro Familiar del Azteca, otro llamadito en Teatro Bonsoir, y empecé a hacer así telenovelitas. Sí, hacía yo programas de televisión, y me daban un llamadito en cine para hacer un papelito, y con eso me iba yo manteniendo en mi cuartito de azotea. Claro que al año que me di cuenta de la estupidez que yo había hecho, nunca dejé de hablar con mis padres, quiero decirte, o sea... ¿Estabas en contacto con ellos? Siempre, pero al año sí ya no pude vivir lejos y me fui a un cuarto de azotea, pero de la Campestre Churubusco. Okay. Conseguí un cuarto en un edificio cerquita de mi mamá. Y obviamente comía 5 veces a la semana en casa de mi mamá. ¿Por qué? Pues porque estás con tu mamá. Bueno, pero Jorge, vivía yo separado, yo muy digno, ¿me entiendes? Tú seguías con la dignidad a todo lo que era. Yo, o sea, con la dignidad a todo lo que era. Y poco a poco empecé a trabajar. Y entonces yo combinaba la escuela con el trabajo. Mi padre además nunca dejó de protegerme con la escuela. Y entonces yo trabajaba y estudiaba, y trabajaba y estudiaba. Y yo no me di cuenta, nunca me di cuenta, Mara, te lo juro por Dios, por la Virgen que está aquí enfrente, ¿qué pasó? ¿En qué momento me fue bien en la vida? ¿En qué momento empecé a ser actor? ¿En qué momento le caí yo bien al público? ¿En qué momento empecé a ser una figura? Y de repente pasaron unos años y yo era una figura. La gente me reconocía en la calle, me contrataban los empresarios y me pagaban muy bien, me contrataban para hacer comerciales. Era yo un hombre popular que hacía teatro, hacía cine, hacía televisión, y empecé a llenar los teatros y a llenar el centro nocturno y todo. Y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y entonces empecé a recordar a toda esa gente buena que me llamó. Desde Fernando Wagner, Chucho Valero, Rafael Banquels, etcétera. O sea, gentes, actores que me contrataban para que yo no me muriera de hambre y para que mi padre supiera dónde andaba yo. Fíjate qué bonita historia. Bonito. Entonces ese día tuve una cognición y dije, tengo que hacer algo para agradecerle a la vida lo que la vida me dio. ¿Qué me dio la vida? Unos padres fantásticos, me dio la vida la oportunidad de trabajar y de aprender un oficio sobre la marcha, que aunque ya traía yo algunos genes de mis padres, lo tienes que ir perfeccionando, porque no hay hijos de actores nada más que ya sepan actuar o hijos de cantantes que sepan cantar porque Dios les dio el don. Hay que estudiarlo y hay que ponerse a dedicar. Y entonces dije, tengo que pagarle a la vida lo que me dio. Entonces, ahora que tengo yo la oportunidad de ser productor de televisión, de ser un primer actor, de tener mi compañía de teatro, tengo que darle oportunidad a otros igual que alguien me la dio a mí. Porque cuando yo quise voltearme a dar las gracias, ya muchos ya se me habían ido. Entonces, ¿cómo darle las gracias a esa gente que se fue? La única más, le di las gracias a los que estaban vivos, obviamente. Claro, porque fui a decirles gracias, o sea, me acabo de dar cuenta de lo que hiciste por mí. No te había dado las gracias.
Te agradezco mucho a directores, actores, productores, escritores de cine, de teatro, les di las gracias, pero a los que ya se me habían ido, les prometí y les juré ante la Virgen que iba a tratar de hacer lo mismo. Entonces fue cuando empecé a hacer Los Comediantes y cuando empecé a producir programas de televisión y teatro para otros compañeros, no nada más para mí. Entonces me puedo ufanar que el programa de Los Comediantes presenté más de 300 cómicos en la televisión. Y que de esos 300 cómicos, pues hay 150 que se quedaron a trabajar en la carrera y que hay 50 estrellas de la comedia. Y en teatro, siempre que esté en una obra de teatro o un programa de televisión, siempre llevo gente nueva. Ahorita en esta obra que estoy haciendo, Los del Medio, hay 3 chicos que es la primera obra de teatro que hacen egresados del CEA, y hay un muchacho que es la primera obra que hace egresado de Casa Azul. Y aparte todo nuestro elenco, ¿no? Que de apoyo. En televisión siempre buscamos cómo meter jóvenes. Y por ahí hay un dicho famoso, cuando era niño yo oía muchos dichos en La Lagunilla: el que tiene más saliva, traga más pinole. Yo te pongo ahí el escenario, ahora tú eres el encargado de destacar o no. Yo no puedo hacer que gustes más que el otro. Yo no sé hacer casting. Ya tienes ojo. No, yo tengo ojo para encontrar a la gente, y en lo que hacía yo para lanzar cómicos es que yo los invitaba, les decía: a ver, tú eres comediante, bueno, eran cómicos hasta que puse Los Comediantes, ya nos empezaron a decir comediantes a todos. Me ufano también de que gracias a ese programa pues nos dijeron comediantes. Y decía, bueno, me enseñaban sus videos, que hacían no sé, bares, restaurantes, peñas. Decía, vamos a hacer una cosa, te pongo yo antes del programa, haz tu rutina. Si la gente se ríe, te grabo tu rutina para la próxima semana. O sea, en lugar de que yo te diga si eres bueno o malo, vamos a hacer que la gente no lo diga. El público. ¿Quién puede haber mejor para juzgar a los actores que el público mismo? Claro. Entonces de ahí salieron muy buenos cómicos, nuevos, y otros se reafirmaron. Y luego me han pasado cosas tan padres como el tener a Beatriz Girón como socia mía y en Televisa, claro. y tener ahí y que se nos asociara. De repente llegó Fernando Arau también con su idea de, oye, ¿y si hacemos un concurso de comediantes? Y dije, qué buena idea. ¿Por qué buena idea? Porque si tú haces un concurso de aficionados de canto, como están haciendo ahorita, ¿cuál es el premio? ¿Dinero? El dinero se va. Una camioneta se echa a perder. El premio es que el que gana un concurso de canto tenga de alguna manera la oportunidad de destacar en el canto. Entonces yo lo que hacía es que hice con Fernando, hicimos el Riatatán. Sí, el Riatatán fue un concurso de cómicos. El que quiere inscribirse, órale, vénganse para acá. Y los poníamos a trabajar en unos bares. La final fue tan bueno que le hicimos en la Arena México. Y de la Arena México salieron gentes como La Chupitos, como Edson Zúñiga el Norteño, o sea, bueno, muchísimos, o sea, La Coquis, o sea, muy buenos cómicos. ¿Cuál era el premio? Trabajar en Los Comediantes. Claro. Entonces tenían imagen. ¿Y qué es lo que quiere un cantante? Pues cantar. Y un cómico trabajar, hacer chistes. Ese es el premio verdadero. El dinero viene solo cuando tienes calidad y cuando tienes suerte y cuando te presentas donde tienes que presentarte. Pero si te regalo el dinero se te va a acabar. Jorge, y has tenido una carrera imparable y una creatividad que has echado a andar durante el día 1 que comenzaste a descubrir este medio artístico. ¿En qué momento estabas cuando te enteras de la muerte de tu padre? Estaba haciendo teatro, estaba trabajando en el Teatro Palacio Chino, en donde están todavía, bueno, está, la gente sabe dónde estaba el Palacio Chino. Y eso, ¿no? Entre Bucareli y la Alameda y todo eso, ahí estaba, Reforma y todo, y estaba yo haciendo ahí una obra con Juan Ferrara, con Elena Rojo. Nina se llamaba esa obra. Y mi madre estaba haciendo otra obra de teatro, el Teatro de la República, y un domingo, terminando de trabajar, nos juntamos mi madre y yo, y fuimos a comer al Danubio, un restaurante muy famoso, donde voy a cada rato, donde me encanta comer, y donde a mi padre le encantaba mucho también ir a comer.
Mi papacito ya estaba enfermo. Tenía diabetes, hipertensión, o sea, un problema, ya no podía trabajar. Entonces fuimos a cenar y a las 11 de la noche, 11:30, que cerraba el restaurante a las 12, le pedí unos camarones a la gamba, o sea, con gabardina, que le llaman los italianos, que era camarones capeados. Y fui a llevar a mi madre a la casa, le llevamos los camarones, cené con él, platicamos un ratito y todo eso. Y cuando llegué a mi casa, te estoy hablando del año 82, o no sé, por ahí. No tengo muy buena memoria para las fechas. Y cuando llegué a mi casa, mi mujer me dijo, te acaba de hablar tu mamá que te regreses, tu papá se puso malo. Y ahí no había, es que hay que hablar de los celulares y de los no celulares. Cuando tenemos celulares ahora nos comunicamos muy fácil. Entonces, desde Campeche, Churubusco hasta Las Águilas llegué y de ahí me regresé otra vez y mi padre parece ser que no le cayó bien la cena. Y entonces quiso levantarse porque no le cayó bien, yo me imagino yo que quería volver el estómago y no alcanzó a levantarse. Entonces regurgitó. Entonces un pedazo de algo se le fue para el otro lado, así como decimos, ¿qué pasó? Se me fue para el otro lado, se le fue para el otro lado. Eso le provocó un problema de respiración muy fuerte y eso le provocó un problema de hipertensión y la hipertensión le provocó luego un coma diabético. Todo se encadenó así de alguna manera. Y lo llevamos ahí, cuando yo llegué ya le habían hablado de la ambulancia y todo. Entonces, fíjate, es la primera vez en mi vida que sentí yo lo que era el peso muerto. Mi padre estaba bien, pero desvariada, porque estaba con la presión hasta, quién sabe cuánto tenía de presión, muy fuerte, y no lo podíamos levantar entre 5 gentes. Entonces ya logramos bajarlo, porque la camilla no subía por la escalera, logramos bajarlo, subirlo a la ambulancia, nos fuimos al Centro Médico Nacional, y ahí lo atendieron, entró, y en 6, 7 horas entró en estado de coma. Entonces ahí estuvo 13 días. Y 13 días estuvo ahí. No, mi madre y yo seguimos trabajando. Yo estaba haciendo una telenovela, mi madre estaba haciendo teatro, yo hacía telenovela y teatro. Y nos alternábamos con mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre y tu servidor, para estar siempre con mi papá y en el centro médico. Y de alguna manera yo leí de repente en algún libro que había gente que estaba ya en ese estado de coma. Yo había platicado con los médicos de qué posibilidades había de que mi padre reaccionara del coma teniendo 70 y tantos años de edad y en el estado físico en el que estaba pudiera volver a hablar, ver, caminar, expresarse, y me decían que era muy difícil, que las posibilidades eran casi nulas. Entonces leí también por ahí que a veces nosotros no dejamos ir a nuestros parientes, que la gente está en estado de coma, pero ahí están, y que siempre hay alguien ahí junto a ellos, entonces no los dejamos ir. Y yo decía, oye mamá, ¿y qué pasa si en la noche nos vamos y lo dejamos aquí en el hospital solo? Y a ver si él se da cuenta sí, que se esté más tranquilo, que no estamos aquí. No, ¿cómo crees? Tengo que estar aquí con tu papá. Y mi pobre mamacita estaba con mi papá, o estaba mi hermano, o estaba yo, pero siempre estábamos con mi padre. Esos 13 días nos la pasamos con él día y noche. Y un día llega el momento en que mi madre tenía que irse porque tenía un ensayo de teatro y yo tenía que haber llegado de un llamado de televisión de 2 escenas y le dije, no he terminado, pero ya estoy haciendo la escena. Vete yendo si quieres, y yo llego, estaba en el Centro Médico Telesistema Mexicano, estaba ahí cerquitita. Yo llego, ahorita en media hora estoy ahí, y resulta que la televisión no tiene palabra de honor. Y se descompone una cámara y te esperas, y total que me tardé 2 horas en llegar. Y cuando llegué al hospital, mi padre había muerto a la 1 de la tarde. O sea, cuando no había nadie. Cuando no estaba ni mi madre, ni mi hermano, ni mi hermana, ni yo, ni nadie. En ese momento descansó mi papá. Y luego también tienes una noticia muy fuerte con el fallecimiento de tu madre y de tu hermana. Sí, fue muy duro. Primero, cuando murió mi padre, me llevé una impresión muy fuerte,
porque, bueno, primero llego, veo que se ha ido mi papá, me siento muy triste, obviamente, como podrán comprender. Mi madre llegó en un mar de llanto, mi hermana, mi hermano, todos. Pero cuando salí del hospital, o sea, me habló el director de Seguro Social, me habló el director de la clínica donde estaba, o sea, de cardiología, me ofrecieron los velatorios de Seguro Social, todo. Me hablaron de Relaciones Exteriores, me hablaron de la Secretaría de Gobernación. Yo decía, ¿qué pasó para darme el pésame? Y cuando voy saliendo, ya estaban las últimas noticias, el periódico, la segunda edición, que aparecía como a las 5 de la tarde o 6. Y el encabezado era: murió Ortiz de Pinedo. Y hasta ese momento me cayó el 20 de quién era mi padre, que era un hombre querido, admirado, un actor que había entretenido al público, que el público lo quería y que le daban un valor los periodistas, los gobernantes, sus compañeros, etcétera. Su velorio fue impresionante, la cantidad de amigos que llegaron a darnos el pésame, y fue muy, muy emotivo. O sea, el que se ha ido mi padre y que yo me haya dado cuenta de la gran figura que era. Uno no se da cuenta, uno se dedica a trabajar. Y cuando no estás pensando en quiero ser, sino yo quiero vivir, quiero actuar, yo quiero darle risa a la gente, darle emociones, no estás pensando que quieres ser ni famoso, ni rico, ni nada. Estás viviendo, como te digo, yo no me di cuenta cuando era yo una figura, ni nada. De repente me cayó el 20. Y entonces pasan 2, 3 años de esto y empiezo yo a tener un poquitito de lana. Y lo primero que hago es, en lugar de comprarme un coche, un departamento, dije, ¿cuál era el sueño de mi mamá? Ir a Europa. Y nunca había ido a Europa con mi padre, porque mi padre siempre tenía trabajo. Y mi papá le decías, oye papá, ¿por qué no te vas a Europa? Mira, te regalaron boletos. Hubo 2 compañías de aviación de aquel entonces que le regalaban boletos para dar la vuelta al mundo. Y decía, no puedo, que tengo teatro. No me puedo ir. Tengo a mi compañía de teatro y tengo que trabajar. Y entonces nunca llevó a mi mamá a Europa. Entonces junté una lanita y le dije, órale mamá, ahora vete a Europa con mi hermana, que Laila, mi hermana, ya había ido 3 veces a Europa, desde los 15 años, ese famoso viaje que todos los clasemedieros tratamos de que nuestros hijos vayan a bailar con los cadetes a Viena, a todo ese bululú que hacen las quinceañeras. Y ahí conoció mi hermana en Roma a un señor egipcio, que ella le llamaba Papa Elia. Y Papa Elia era un hombre egipcio, como te estoy contando, vivía en Egipto, en el Cairo, que quería mucho a mi hermana, y se carteaban, y se escribían, y se hablaban por teléfono, y mi hermana, las 2 segundas veces que fue a Europa, fue a casa de Papa Elia. Y entonces cuando fue con mi mamá a este viaje a Europa, le dijo a mi mamá, quiero llevarte al Cairo para que conozcas a Papa Elia. Y le digo Papa Elia porque me quiere mucho, porque dice que yo soy su hija, tengo 4 hermanas allá en el Cairo, y quiero que conozcas a este hombre, que es un santo y es una persona maravillosa. Entonces, dentro de este viaje, pudimos ir a una agencia de viajes, y en esa agencia de viajes planeamos, a ver, ¿a dónde van? Pues México, Madrid, luego Madrid, Barcelona, luego Barcelona, París, luego París a Londres, de Londres a la Gran Boutique, París, Londres, a Liverpool, y entonces se van todas las tiendas. Y entonces planeamos todo el viaje, hasta el regreso. El único viaje que no se planteó y que mi hermana dijo que no tenía caso, porque ella había hecho ese viaje ya 2 veces antes, era Atenas, el Cairo. Porque ella me dijo, no tiene caso, Jorge, que compres ahorita ese boleto, porque ahí es como un puente aéreo. Cada 15 minutos sale un vuelo de Atenas al Cairo, y llega un vuelo del Cairo a Atenas, porque es la conexión entre África y Europa. O sea, entonces si tú me compras un boleto a determinada hora, determinado día, nos estás obligando a llegar a esa hora. Entonces, déjame. Llegando ahí compramos el boleto. llegando ahí compramos el boleto. Y así lo hicieron. Y el boleto que compraron fue de una línea egipcia, Egypt Air. Y este vuelo, en ese vuelo iban un grupo de terroristas de Abu Nidal, un grupo terrorista,
que se las ingeniaron para meter bombas incendiarias y pistolas. Y dentro ya del avión, en pleno vuelo, o sea, asaltaron el avión y amenazaron al piloto, y hubo una balacera dentro del avión con los guardias ocultos que llevaban los egipcios, había dentro del pasaje guardias. Se armó una balacera dentro del avión, se descompresurizó el avión. Cuando hay una balacera dentro de un avión, las balas rompen las ventanillas, me explicaron, y eso descompresuriza el avión, entonces pierde potencia, y ellos querían llegar a un sitio en específico, y obviamente el piloto les dijo, no podemos llegar a Libia, porque no tengo la suficiente potencia ni tengo el suficiente combustible. Entonces, pues regrésate a Atenas para que cargues combustible. Y en Atenas le dijeron que no. Entonces dije, bueno, déjenme llegar al Cairo para que ahí me carguen combustible y nos vayamos a donde van. Y en el Cairo dijeron que no. Déjenme llegar a Roma, y en ningún lado los aceptaron. Entonces, pasando por encima de la isla de Malta, rumbo a Libia, tuvieron que aterrizar de emergencia. Y ahí aterrizando de emergencia, ahí fue un drama que los dejaran aterrizar porque no querían. Es un avión secuestrado. Era un avión secuestrado, nadie quería aceptarlo. Y entonces ahí se armó también una bronca con las autoridades de Malta, porque ellos exigían gas avión y comida para los pasajeros a cambio de bajar algunas mujeres. Y aceptaron las autoridades darles gas avión a cambio de la vida de algunas mujeres. Y ellos dijeron, ok, únicamente las mujeres árabes. Entonces, dentro del grupo de las mujeres árabes que iban bajando del avión, se coló una chica israelita. Y se dieron cuenta. Y ahí mismo la asesinaron. Entonces rompieron todas las pláticas, entonces se volvió una confusión especialmente violenta. Las relaciones ya no se pudieron armar. Y el gobierno de Malta decidió que quien pudiese intentar la liberación del avión fueran los egipcios, porque el avión era egipcio. Cuando estaban ahí, los que habían rescatado a los alemanes en Entebbe, los que estaban, el comando inglés, el comando francés, o sea que eran unas chuchas cuereras para acabar pronto, y dejaron a los muchachos egipcios que nunca habían tomado un avión secuestrado. Y cometieron muchísimos errores. Y dentro de los errores que cometieron fue apagar la luz para iniciar su ataque, porque ya se les había hecho de noche. Entonces avisaron de alguna manera que allí iban, se metieron por las maletas, entonces, pero para entrar a la cabina pusieron una bomba para explotar. Los otros tipos llevaban bombas incendiarias. Entonces cuando entraron los soldados egipcios, aventaron las bombas incendiarias, los secuestradores, se incendió el avión. Entraron ya a oscuras los soldados egipcios, se armó una balacera horrible. Para no hacer el cuento largo, porque no tiene mucho caso, de 96 personas que iban, únicamente se salvaron 16. Y entre estas 16 no estaba mi madre y mi hermana. Entonces fueron las dos primeras ciudadanas mexicanas que murieron en un ataque terrorista y de corte internacional. Entonces, me costó muchísimo trabajo cuando nos enteramos de lo que había pasado. Yo no tengo manera de cómo agradecerle a todos los corresponsales de Jacobo Zabludovsky, que son los que me ayudaron. Porque cuando yo me enteré que pasaba esto, mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo. Dije, tú quédate en México, yo me voy. Quédate aquí por si hay noticias, dónde están, qué pasó, porque había una gran confusión, no se sabía qué había pasado con los pasajeros del avión. Y yo me fui hacia Malta, donde había sido el evento, pero en realidad me dijeron, no, vete a Atenas, que es donde están los sobrevivientes, ahí los llevaron. Entonces agarré un avión, México-Washington, Washington-Londres, Londres-Atenas, con la esperanza que ahí estuviera mi familia, pero de la embajada mexicana me alcanzaron en Washington y me dijeron, el consulado me alcanzó un muchacho mexicano, me dijo, ya no vayas a Atenas, entre los sobrevivientes no está tu familia. Entonces vete a Malta. Entonces, vete a Malta, estamos hablando de 1985. Yo no tenía ni tarjetas de crédito, yo siempre he sido bastante desordenado, esa es la verdad. Afortunadamente tenía amigos que me ayudaron y me dieron dólares en efectivo para poder viajar y para poder hacer algo. Y
y llegué a Londres a tratar de conseguir un avión para Malta. Y no sabe la odisea, porque resulta que yo llegué a un aeropuerto y yo no sabía que había 2 aeropuertos en Londres. Sí, Como lo que ahora quieren hacer aquí en Caraway. México, que va a haber 3, o sea, no sabes ni para dónde. Entonces yo sin hablar buen inglés, entonces vete así a Heathrow, es cuando había llegado al otro. Caraway. Sí, y entonces vete al otro aeropuerto y llego allá y quiero agarrar un avión para Malta y me dice, su visa. No, pues ¿cuál visa? Yo no tengo visa. No, pues entonces no lo podemos subir al avión. La línea aérea. Entonces yo armo un escándalo, pero del tamaño del mundo. Y ahí te salió el inglés, francés, me salió el inglés, el francés y todo. las láminas acanaladas. Entonces el piloto de ese avión se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, yo me hago responsable de este señor. Él va por su familia. Entonces me subieron a ese avión y me fui con el piloto, y el piloto llegando allá a Malta fue el que me introdujo a Malta y dijo, viene conmigo, yo lo avalo, es uno de los familiares de las víctimas, porque fue una noticia mundial. Y llegar ahí fue horrible, lo más espantoso que me ha pasado en la vida. Imagínate ir a ver dónde está tu familia, identificar los cadáveres de tu familia, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y me tocó a mí pasarlo. Y bueno, y luego regresar de allá con los cuerpos de mi padre, de mi madre y de mi hermana. Resulta que yo dije, bueno, ya lo que pasó, ya pasó. Me gustaría incinerarlas para llevarme sus cenizas. No hay incineración en Malta. Me tardé 4 días en que una línea aérea me permitiera subir los cadáveres de mi madre y de mi hermana a un avión, que fue al Italia, que me llevó a Roma. Y ahí me dejó. Y en Roma dije, bueno, quisiera yo incinerar los cadáveres de mi madre y de mi hermana. En Roma tampoco hay incineración. Entonces ya de ahí, ya la otra escala fue al 6º día a Madrid. Y de Madrid llegué en la noche y en la mañana ya salía el avión de Aeroméxico para México, ya no hubo tiempo de hacer nada más y me vine con los cadáveres de mi hermana y de mi hermana y de mi madre a México. Y aquí llegué cuando yo llegué aquí, entonces ya había embajadores, soldados, generales, pero cuando estaba yo allá no me pelaba nadie. Entonces, gracias a a esos ángeles que te pusieron esos ángeles que eran los corresponsales de Jacobo Zabludovsky. Entonces ellos eran con los que me comunicaba, ellos me hablaban, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te traduzco? Y ellos me fueron ayudando, eran mis ángeles de la guarda. Y don Jacobo que también me ayudó muchísimo, es más, él invitó a mi hermano al programa para que él contara lo que me estaba pasando. Y gracias a ese programa, cuenta la leyenda que ese programa lo vio la esposa del presidente y dijo, pero qué barbaridad, qué cosa está pasando, no se había ni enterado. Y que le dijo al presidente de la Madrid, oye, ¿ya viste lo que está pasando? Y entonces ya le habló a Sepúlveda Amor, y Sepúlveda Amor, que era el de Relaciones Exteriores, ya puso antenas y ya llamó al embajador de España para que me ayudara. Pero ya estaba yo en España, ya había tardado yo 5 días en estar allá solo, sin hablar los idiomas y todo, y entonces ya me atendieron. Y lo que yo alegaba en ese entonces, me acuerdo muy bien que le decía a Sepúlveda Amor y a todos, ¿saben qué? Hay un problema bien grande, que la gente no se da cuenta de que estos muchachos, estas bestias que se subieron al avión, que son terroristas, no tienen la culpa al 100% de lo que está pasando. Son gentes que les han matado a sus familias, que los han bombardeado, que les han hecho pedazos la vida, no tienen nada que perder. Por eso le entran a este tipo de acciones contra inocentes como mi madre, como mi hermana y como los 80 que perdieron la vida. O sea, hay algo que está mal, el mundo está mal manejado. Tenemos que ver cómo manejamos mejor el mundo. No podemos seguir permitiendo que los locos estén manejando este mundo de esta manera tan absurda y tan cruel, donde las fronteras están tasadas por gente que se les pega la gana, hasta aquí llegaste y hasta aquí no pasas, y donde no tienen derechos unos por color, por ideologías. Y que lo que me había pasado a mí era horrible, y yo alegaba con él es, ¿por qué no me hicieron caso? Si yo estaba allá solo, ¿dónde estaba mi embajador, mi cónsul de mi país? Como el embajador de España en Malta me decía, ¿dónde está su gente? Yo estoy aquí porque había españoles en este avión. ¿Dónde están los gente? Dije, no sé.
había un cónsul honorario que no hablaba español en la isla de Malta. Entonces era un viejito, además, que no se movía, que no hacía nada. Y entonces yo le dije, ojalá y esto no le pase a otro mexicano. O sea, las cosas pasan por algo. Porque si esto le pasa a alguien del gobierno, ahí sí, un corredero de la patada. Entonces, ¿qué? Hay mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Yo en qué posición estoy? ¿En qué rango me consideran a mí? Que soy un actor y que la gente me conoce. Alguien que no conozcan, ¿qué va a pasar? Que no sepan quién es. ¿Los van a dejar abandonados ahí? Me pasó que cuando llegué a Roma, a la embajada, me encontré una gran cantidad de muchachos, estudiantes, que les habían robado sus pasaportes. ¿Y sabes dónde estaban durmiendo? En el piso de la embajada. Y yo decía, ¿pero por qué no les pagan un hotel? Son mexicanos que les robaron sus papeles. Estamos en trámite para que nos manden de México, para que nos autoricen para darles otro papel de identidad. Digo, pero mientras, denles una cama. No puede ser que los traten así tan mal. Y bueno, creo que ahora no es que yo haya hecho nada, ni por mí se haya hecho nada, ni por mi madre, ni por mi hermana, pero ahora creo que el servicio exterior está mejor. Creo que sí están reaccionando, sí están cuidando a sus ciudadanos de mejor manera. Porque lo que es muy triste es llegar a un país extranjero, o sea, un país extraño que no es el tuyo, que tengas un problema, un robo, un accidente, y que no puedas confiar en tus autoridades que te cuiden. Porque para eso hay embajadas, ya hay consulados. Pero si las embajadas y el consulado en aquella época eran de adorno, lo que necesitamos es gente en esos lugares que tenga vocación de servicio, claro, que quiera ayudar a sus paisanos, que se ponga a servir, no a disfrutar de las prerrogativas que tienen, porque tienen, carros hermosísimos, ¿no? Los carros, unos Cadillac, no, pero es que son embargados. Aunque sean embargados, o sea, los mexicanos necesitan tener un buen trato, necesitan saber y confiar. Entonces, bueno, ya me desvié por otro lado. No, pero no te Estaba ya hablando de preocupes, política, Jorge. pero no sé No si te estén de acuerdo preocupes, conmigo los Jorge. muchachos. Si están de acuerdo, levanten la mano. La levantaron 7, hay 8, somos 9, los que estamos todos están de acuerdo. Jorge, no sabes cómo disfruto platicar contigo pero sé que tienes un compromiso y sé que nos vamos a volver a encontrar para que me sigas platicando, porque hay muchas cosas que la gente quiere saber y por supuesto, evidentemente, yo también. Ay, gracias, Mara. Pero te agradezco que hayas venido 2 veces a la casa, una porque te equivocaste. Ayer estuve aquí y entonces es horrible llegar a tocar la puerta y encontrarla en camisón. No, no es cierto, no es cierto. Y en tu voz. O sea, sí, no. Desde abajo ya me enteré de que no era el día, pero supe dónde es tu casa, está muy bonito todo. Te agradezco mucho tu hospitalidad y a todos los muchachos, gracias. Y es un placer trabajar contigo, es un placer convivir contigo, es un placer platicar contigo. Y ya sabes el camino porque esta es tu casa. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Ya sabes el tuyo, ya está mi casa. Ya, ¿algo que le quieras decir a tus seguidores? Es que ojalá y vayan al teatro. Fíjate que de niño yo escuché una frase que se me quedó clavada para toda la vida. A ver al cine y a divertirse al teatro. En el cine puedes ver batallas espaciales, puedes ver carreras de caballos, Ben-Hur, corren, saltan, etcétera. Pero en el teatro sientes. Es imposible no sentir en el teatro emociones. El drama, la tragedia, la comedia, te hace sentir, te hace vibrar. Los actores de teatro, en el teatro se nos permite tocar las fibras del público. Cuando hace clic el público y el actor, es fantástico representar buenos autores y hacer buen teatro. Y nosotros estamos tratando de hacer buen teatro. Vayan al Teatro Royal Pedregal. Tenemos la familia de 10 de vez en cuando, la anunciamos. Tenemos obviamente los del medio, que es entre los ricos y los pobres, pues los del medio. Tenemos una obra para adultos buenísima, para parejas, que se llama Un orgasmo del divorcio, que es fantástica, que es recomendable para todas las parejas, no nada más que estén en conflicto, sino para las parejas, porque casarse no es nada más dar el gasto o hacerle comer a los niños. Significa muchísimas cosas. Vivir, convivir con la pareja. Y la pregunta que hace el doctor Carvajal, el sexólogo que hace este espectáculo con nosotros, es ¿hace cuánto tiempo que no ve usted a su señora? Y los señores que van al show, que llegan 200 parejas, 150 parejas, pues dicen, en la mañana le di para el gasto, o la llevé y la dejé con los niños, luego la dejé en su trabajo. Y dice, es que no me entendieron la pregunta. ¿Hace cuánto que no la ve? Y usted, señora, ¿hace cuánto que no hace que su marido la vea? Los matrimonios tienen que verse,
tienen que hablarse, tienen que comunicarse y tienen que seguir conquistándose día a día. No hay manera de mantenerse unidos si no estás en armonía, si no estás cachondamente contento. O sea, pues ¿por qué vas a estar con una señora que no te atrae, que no le importas si te besas, si no te besas, si está fachosa, si tú estás fachoso, si no te rasuraste? Yo no entiendo a los que no se rasuran. No, no es cierto, no es cierto. Ajá, yo me estás O sea, hablando no, del no, alto, pues porque güero, les dan beso a la guapo, de ojos señora y nada más azules. ves cómo las señoras hacen así, porque les pican la cara cada vez que les dan un beso. Pero bueno, cada quien su beso. Pero es muy buena obra de teatro esa. Y tenemos otra, viernes, sábados y domingos ahí en el Foro Odeón, que se llama Che Gorda. Che O sea, gorda. Che Gorda. Che Muy gorda. simpática, es una tragicomedia muy buena, hecha por Claudia Costa, que es una de nuestras actrices buenísimas que tenemos en el programa de Renta Congelada. Digo, de Simón Dice, porque tenemos 3 programas de Simón Dice. Es muy buena, y yo se la recomiendo también. Y hay mucho teatro, y ahí viene Cricri, y también tenemos el show de Cricri para los niños, y tenemos Santa Claus para los niños y para las familias de Navidad, y tenemos Pastorela. Vayan al teatro, el teatro es diversión y es cultura. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. No, encantado, De y verdad. gracias por No, el no. apoyo del público para una familia de 10. Estamos felices del éxito que ha tenido. Y ahí estamos viéndolo los domingos. Sí, todos los domingos Y a las las 7:30. temporadas que vengan y todo lo que tú hagas, ahí estaremos. contigo. Ojalá que nos vaya bien. Muchas siempre gracias. te va a ir Es muy un bien. placer estar aquí contigo. Mi querido Jorge, mi querido amigo, muchísimas Gracias. gracias. Y gracias a ustedes por habernos recibido. Otro beso para allá.